Para el bloque número 11, denominado como Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación, yo voy a impartiros dos temas, ¿vale? El primero y el segundo. Para el primer tema, que se denomina circuitos neumáticos e hidráulicos, pues vamos a hacer una pequeña introducción ahora, ¿vale? Y el segundo tema que veremos será el de la electricidad y la electrónica. Bueno, comenzando con el tema número 1, cabe mencionar que uno de los pilares fundamentales de la evolución industrial ha sido la automatización de los sistemas de producción, en donde han tenido gran importancia los sistemas neumáticos e hidráulicos, ¿vale? Estos son los que vamos a estudiar dentro de este tema. ¿Y qué es lo que han conseguido con el proceso de automatización? Pues que los productos sean de mayor calidad y que los procesos que se llevaban a cabo en la cadena de producción pues sean de mayor eficacia. Dicho esto, vamos a comenzar con la descripción del mapa conceptual que se nos muestra a la derecha y a desglosar el índice que vamos a seguir para este tema. Bueno, dentro del mapa conceptual, pues que se denomina, igual que el tema, como es lógico, circuitos neumáticos e hidráulicos, pues estos circuitos están constituidos por las aplicaciones de los fluidos sometidos a presión, ¿vale? Estos fluidos, cuando se someten a presión, pues están controlados o están confinados dentro de un circuito que a su vez están formados estos circuitos por distintos elementos. Estos elementos son los grupos de presión, las válvulas y los actuadores, ¿vale? Para poder estudiar estos fluidos, cómo se comportan y cómo se mide, pues vamos a tener unas propiedades. Estas propiedades son las magnitudes para saber qué cantidad de fuerza, en este caso, podemos medir a través de sus magnitudes, y las unidades que se utilizan para poder expresarlo. Por otro lado, las leyes y los principios nos van a facilitar cómo se comportan estos fluidos, ¿vale? Entonces vamos a desglosar un poquito ahora también el índice, y dentro del índice, en este primer vídeo, vamos a ver las características de los fluidos. Después veremos la neumática. En otro vídeo veremos los elementos de un circuito neumático, el diseño de los circuitos neumáticos y la hidráulica. Vale. En esta transparencia, en la del punto número 1, que es la que hace referencia en este vídeo, la que vamos a hacer hincapié en este vídeo, vamos a hablar sobre las características de los fluidos, ¿vale? Las características de los fluidos. Bueno, en un primer contacto con los fluidos vamos a definirlos como que es cualquier medio que se derrama si no está en un recipiente. ¿Por qué se denomina medio? ¿Vale? Al fluido lo estamos denominando medio, y es una cosa muy sencilla, simplemente porque se utiliza como el vehículo para transferir la energía desde un punto a otro. O sea, el vehículo que utilizamos para pasar la energía desde un punto a otro es este fluido. Utilizamos este fluido como medio, como hilo conductor, digamos, por decirlo de algún símil con la electricidad, para pasar la energía desde un punto a otro. Para poder verlo de un símil práctico, sería aquí las jeringuitas que tenemos aquí a la derecha, las jeringuillas de la derecha, pues podemos ver que cuando sometemos el gas, en este caso aire, a presión a través del émbolo, se comprime, que esto veremos estas características, estas propiedades más adelante dentro de esta diapositiva. Estamos transfiriendo a través del aire, que es el medio, la energía del émbolo hacia el dedo, ¿vale? Lo mismo pasa con el agua, que el agua en este caso no se comprime, pero este fluido se utiliza como medio para transferir la energía desde el émbolo hasta el dedo. Bueno, sin más, vamos a seguir con la definición, y las partículas que forman estas sustancias de los fluidos, pues tienen una característica muy peculiar, es que la fuerza de cohesión que tienen es muy débil, es decir, que la fuerza de atracción que tienen
entre las partículas que conforman esta sustancia, o sea, que forman la sustancia, pues es muy baja, muy pequeñita, y entonces digamos que tienden a separarse, por decirlo de algún modo, ¿vale? No tienen suficiente fuerza como para permanecer unidas, como ocurre con una piedra o cualquier sólido, ¿no? Y cuando se le aplica una fuerza, se deslizan y fluyen, ¿vale? El término de que fluyen es muy importante porque está haciendo referencia, está definiendo su comportamiento, que fluye. Entonces, por tanto, por eso se denomina de este modo los fluidos. ¿Por qué fluyen? Cuando se le aplica una pequeña fuerza, fluyen y por tanto se deslizan, ¿vale? Entonces, seguimos ahora con las diferencias entre los fluidos. Bueno, pues básicamente son dos las diferencias, uno para los líquidos y para los gases. Las diferencias que tenemos para los líquidos es que los líquidos mantienen un volumen constante a pesar de fluir. Como vemos en la jeringa, como decíamos antes, aquí pues, podemos someter a través del émbolo el agua a presión, pero sin embargo no se va a comprimir y sí estaremos transmitiendo esta energía hacia el dedo, ¿vale? Y se adaptan al recipiente que lo contiene, bien sea la jeringa, un vaso o cualquier otro recipiente, pues él se adaptará a su contorno. Para los gases, lo que tienden es a expandirse y a ocupar el máximo volumen posible. Por eso cuando están comprimidos se reducen su volumen porque estamos subiendo la presión, pero de momento que cesamos o dejamos de aplicar esa fuerza, y en ella se diferencian tres columnas. En la primera tenemos las propiedades que vamos a estudiar, la segunda esas propiedades cómo afectan a los líquidos y la tercera para los gases. Si hacemos hincapié en la propiedad de que la fuerza de atracción entre las partículas, o sea, cómo es esta fuerza de atracción, pues tanto para los líquidos como para los gases es muy débil, pero sí hay una mención peculiar para los gases, que es mucho más débil, es más débil aún que para los líquidos, ¿vale? Dice que es tan débil que las partículas tienden a separarse entre sí. El líquido sí llegan a estar unidos, pero fluye. Sin embargo, los gases tienden incluso a separarse entre sí. Luego, para la siguiente propiedad, nos dice, ¿mantiene la forma? Pues no, ni para los líquidos ni para los gases mantienen la forma. En los líquidos dice que no, que mantienen el volumen, pero cambian de forma para adaptarse al recipiente. O sea, es decir, que esta propiedad lo que nos está diciendo es que aunque lo cambiamos de recipiente, lo pongamos, como decíamos antes, en un vaso, o lo pongamos en el caso aquí de la jeringa, pues se adaptará a su recipiente, pero por tanto así pues, no mantiene su forma. En los gases pues ocurre algo similar. Se expanden hasta ocupar todo su espacio que disponen. Entonces, por tanto, pues se adaptan al volumen de donde están confinados. Luego se comprimen. Bueno, pues para el caso de los líquidos no se comprime, o son prácticamente incompresibles. Y en el caso de los gases sí se comprime y de forma significativa, es decir, que hay un gran cambio. De hecho, se ve en el ejemplo de la jeringa que nos está siendo bastante recurrente, pero es que es muy explícito, se explica muy bien con él. El aire cuando no está comprimido ocupa muchísimo más volumen que cuando está comprimido al ejercerle una fuerza. Entonces, por tanto, sí, puede comprimirse de forma significativa. ¿Le afecta la temperatura? Pues para los líquidos provoca una agitación en las partículas, es decir, las partículas que forman esa sustancia pues se mueven, ¿vale? Se desplazan de un punto a otro, se sienten excitados y se dilatan. Sin embargo, en los gases sí genera un aumento del volumen, es decir, al aumentar la temperatura sí aumenta su volumen o la presión. ¿Por qué dice el volumen o la presión? Vale, pues vamos a suponer que tenemos el gas metido dentro de un recipiente y está confinado, lo tenemos cerrado, ¿vale? Lo tenemos en un bote y lo tenemos cerrado. Cuando ponemos
este recipiente donde tenemos el gas introducido y está confinado, lo calentamos, lo que ocurre es que estas partículas quieren ocupar más espacio. Como consecuencia de no poder ocupar más espacio, lo que ocurre es que aumenta su presión interior, ¿vale? Estas partículas tienen más energía y, por tanto, lo expresan provocando que tengan más presión, o sea, aumenta la presión. Y por otro lado, si tuviésemos este bote cerrado y está calentándose y lo abrimos, ¿qué ocurriría? Pues que todo ese aire que estaba dentro, pues saldría fuera, ese aire o ese gas saldría fuera, igualándose las presiones y ocupando mayor volumen. ¿Vale? Entonces por eso dice aquí que se genera un aumento de volumen o de presión. Aumento de presión cuando el gas está confinado y aumento de volumen si no estuviese confinado y le damos temperatura. Luego, cabe mencionar una cosa muy importante, que es este punto aquí de la derecha, que dice que si el fluido comprimido es aire, estaremos hablando de sistemas neumáticos. O sea, si es un gas, son sistemas neumáticos. Sin embargo, si es un líquido, por ejemplo agua, aunque generalmente se suele utilizar el aceite mineral, estaremos hablando de sistemas hidráulicos. ¿Vale? El aceite mineral se suele utilizar pues, porque con las diferentes temperaturas y sus características que tiene, pues no se ve afectado por el entorno, ¿vale? Por las temperaturas, por ejemplo, no le afectan tanto a sus características y por tanto es más estable. Entonces, para resumir, cuando estamos hablando de sistemas neumáticos, sabemos que el fluido que está trabajando en este sistema es un gas. Y para sistemas hidráulicos, sabemos que el fluido es un líquido, ¿vale? Por último, en esta diapositiva decimos que los sistemas hidráulicos, por ejemplo, desarrollan grandes fuerzas, mucho mayores que los neumáticos, pero también son más caros y precisan depósitos de recogida de fluidos en los escapes de los componentes. Es decir, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Los sistemas hidráulicos son mucho más fuertes, podemos desplazar muchísima más energía, más peso, podemos mover cosas mucho más pesadas con estos sistemas, pero sin embargo son mucho más caros y además necesitan de otras adecuaciones, de otros elementos dentro del circuito, pues para recoger esos pequeños escapes que puedan suceder en distintos componentes. Sin embargo, en la neumática, por ejemplo, si estamos comprimiendo aire, pues si se escapa y una pequeña fuga, es más el daño que puede hacer a la propia instalación porque tengamos una fuga y no la tengamos controlada, que si escape el gas al ambiente, pues no estamos provocando ningún daño ni ningún deterioro alrededor. Y vamos a continuar con el resumen, a ver lo que hemos aprendido. Entonces, para ello vamos a resolver estas dos cuestiones y vamos a intentar ver cuál es la verdadera, ¿vale? Después de lo que hemos aprendido, como modo de resumen, ponemos estas dos preguntillas y las resolvemos en un breve espacio de tiempo. Así que, como siempre, vamos a intentar parar el vídeo, resolvemos las cuestiones, pensamos un poco y os pongo la respuesta, ¿vale? Os pongo la respuesta en 3, 2, 1. Y estas serían las respuestas de las dos cuestiones que habíamos planteado. La primera de ellas nos dice: podemos reconocer que una sustancia es un fluido por A. Cuando le aplicamos una fuerza, se comprime, reduciendo su volumen de forma significativa. Esto solamente lo realizan, o es cierto, en el caso de los gases, así que los líquidos lo excluiríamos y entonces no sería cierta el apartado A por esto. El apartado B: mantienen el mismo volumen aunque les apliquemos una fuerza. Esta sería solamente cierta en el caso de los líquidos, al contrario que la anterior. Entonces, por tanto, descartaríamos a los gases y no sería cierta por esto. En el apartado C nos dice: no mantienen una forma concreta, se adaptan al recipiente en el que se alojan o tienden a ocuparlo totalmente. En este caso nos dicen que se adaptan al recipiente en el que se alojan, haciendo referencia a los líquidos, o tienden a ocuparlo totalmente, haciendo referencia a los gases. Así que esta sería
la respuesta correcta para esta primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, la principal diferencia entre los líquidos y los gases es A. Cuando aplicamos fuerzas sobre los líquidos se deforman de manera frágil y los gases lo hacen de forma plástica. Los gases varían su forma en función del sitio donde están ubicados y no se quedan manteniendo esa forma aunque nosotros variemos el contenido. Es decir, si por ejemplo llenamos un bote, le echamos canicas, lo cerramos y luego sacamos esas canicas, vuelven a ocupar el espacio donde estaban esas canicas, el gas. Entonces, por tanto, esta sería falsa porque no mantiene, por ejemplo, su forma plástica. Respecto al apartado B, mientras que los líquidos tienden a adaptarse al recipiente sin variar su volumen, los gases ocupan todo el espacio disponible. Esta sería la cierta, ya que por un lado nos dice que los líquidos se adaptan al recipiente sin variar el volumen, que eso sabemos que es cierto, ellos no cambian su volumen, sino que se adaptan simplemente a la forma del recipiente. Y los gases ocupan todo el espacio disponible, es decir, intentan expandirse y ocupar todo su volumen, donde están confinados. El apartado C nos dice que los gases son como los líquidos, pero a una mayor temperatura. Aquí nos están diciendo, quieren dar a entender como que tienen las mismas propiedades. Esto sabemos que no es cierto. Por ejemplo, los gases son compresibles y los líquidos no. Entonces, por tanto, esto no sería cierto. Bueno, y hasta aquí el vídeo de este primer apartado y nos vemos sin más en el segundo apartado. Muchas gracias a todos.